Continuamos con la serie Al final de los tiempos. Estamos tratando de cubrir los temas más importantes de todo lo que consideramos que sea el tiempo del fin. Es un tema escatológico que tiene que ver con las cosas últimas o finales de este momento que podríamos considerar la historia del ser humano o la humanidad. Mucha gente se ha preguntado a lo largo de los siglos, ¿quién sería el anticristo? ¿Y de dónde vendría? Hemos visto interpretaciones de todo tipo. Ya los antiguos cristianos, al principio de la era cristiana, se preguntaban si algunos de aquellos emperadores que fueron especialmente sanguíneos, que fueron especialmente brutales, como podríamos hablar de Calígula, o podríamos hablar de Nerón, o podríamos hablar de Trajano, hubieron muchos de estos que de alguna forma podrían ser identificados como el anticristo. Así que algunos de los padres de la Iglesia, de aquellos primeros escritores, apuntaban hacia la posibilidad de que quizá el anticristo ya se estaba manifestando en algunos de estos personajes. Más adelante, ya en la Reforma, tanto Lutero como otros apuntaban hacia el Papa como un posible anticristo, un personaje que encarnara el mundo religioso con el mundo político y llegara a tener tal poder, tal influencia sobre la tierra, que pudiera llegar a ser el anticristo. Otros, a lo largo de, digamos, de los últimos 2 siglos, han ido señalando otras posibles interpretaciones. Lo hemos visto en películas, hemos visto cómo el anticristo era presentado como un presidente de los Estados Unidos o quizá como algún ser con unos poderes espirituales especiales. Pero, ¿qué dice la Biblia? El asunto es, ¿cómo podemos saber el origen del anticristo? Cuando vamos a la Biblia, nos encontramos con estas 2 posibilidades. Cuando nos habla de los orígenes del anticristo, puede ser o que nos habla de su nacimiento y por tanto de su raza, de su etnia, de su nacionalidad, o que nos esté hablando de su área de influencia o de dónde se produce ese alzamiento del personaje como el anticristo. ¿De dónde procede? ¿Qué área de la tierra señala la palabra de Dios como lugar de origen, por nacimiento o por repercusión política o por influencia para el mundo? Ahí es donde tenemos que ir a aquellos profetas que nos hablan de ese posible origen. El más destacado de ellos, el más destacado de estos profetas es Daniel. Nos habla a lo largo de su libro, en distintos pasajes, para darnos pistas de dónde podríamos, de dónde cabría esperar al anticristo. Si nos vamos al capítulo 2 de su libro, encontramos que ya hay una predicción acerca de cómo sería el último gobierno o el gobierno mundial, lo que hoy podríamos considerar algo así como el nuevo orden mundial. ¿Qué gobierno o qué gobiernos estarán conjuntándose para llegar a hacer ese gran gobierno a escala global? Y esto es importante porque si estamos hablando del anticristo, estamos hablando de un personaje que tiene una repercusión mundial y que tiene además la influencia suficiente como para unificar de alguna forma esa política, la política mundial. En el capítulo 2, repito, del profeta Daniel, se nos presenta la historia de la humanidad en relación a Israel. Esto es importante entenderlo. Todos los países que se van a mencionar de forma simbólica, todos y cada uno de ellos, son países que han tenido una relación o que tendrán una relación, en el caso del último gobierno mundial, con Israel. Ahí se nos habla de Babilonia. Sabemos que Babilonia fue un país invasor y que deportó a mucha gente. Se nos habla de
Persia, los medos y los persas, que también continuaron con la política babilónica, manteniendo a Israel como bajo su yugo. Después tenemos a Grecia, que continuó esa política, y después Roma. Todo eso está representado en una gran imagen, la imagen de una persona, lo que podríamos considerar un gran rey o incluso al anticristo. Ahora se nos dice que las piernas representan al imperio no mencionado con palabras, pero sí descrito, un imperio de hierro terrible. Y se nos apunta, porque después de Grecia, el imperio de hierro que va a venir a gobernar Occidente, Europa y parte de Asia, es el Imperio Romano. Así que esas dos piernas que van a terminar en esos pies de barro y hierro mezclado, donde están los 10 dedos de los pies, y ya nos está señalando ahí lo que será el último gobierno mundial del anticristo, que tendrá 10 reyes, 10 poderosos gobernando juntamente con él. Lo que nos está diciendo es que el anticristo estará asentado en lo que podríamos considerar la herencia de Roma, la herencia occidental y la herencia oriental. Así que podemos decir, siguiendo el símil de la imagen, que los 10 que van a gobernar con el anticristo tienen que ser, deberían de ser, una parte occidental europea y una parte oriental de ese Oriente Próximo que aparece en la Escritura, no solamente en Daniel 2, sino como vamos a ver en otras partes. En el capítulo 7, siguiendo ese mismo símil, pero representado en bestias, nos dice lo siguiente. Miraba yo, recuerda que estamos en Daniel capítulo 7, después de esto en las visiones nocturnas, y vi la cuarta bestia, espantosa y terrible, y enormemente fuerte, con grandes dientes de hierro, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras. Era muy diferente a las otras bestias y tenía 10 cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, le salió otro pequeño entre ellos, y en su presencia fueron arrancados 3 de los primeros. Pero este otro tenía ojos humanos y una boca que hablaba de grandes cosas. Así que el capítulo 7 nos va a reflejar lo mismo de la imagen, pero con bestias. Y ahora nos va a decir que la cuarta bestia, espantosa y terrible, hace esta serie de cosas. Pero el símbolo tiene 10 cuernos, y después surge otro que tiene ojos humanos y una boca que habla cosas terribles. Sin embargo, aún no llega a dilucidarse cuál es la procedencia, cuál es el origen del anticristo. Podemos ver que tiene que ver con el Imperio Romano, tiene que ver con una parte occidental y otra parte oriental, pero ¿dónde exactamente? Así que tenemos que ir hasta el capítulo 8 para llegar a comprender ese origen. Leemos esto. Estamos en el profeta Daniel. Y el macho cabrío se enalteció desmedidamente, pero cuando estaba en el esplendor de su fuerza fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos importantes en las 4 direcciones. Y de uno de ellos salió un cuerno muy pequeño o más pequeño que creció mucho hacia el sur, el oriente y la tierra de Israel. Después añade, en relación al carnero que viste, con 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el gran cuerno que tenía entre sus ojos es el primer rey, en este caso Alejandro Magno.
Y que aquel cuerno fuera quebrado y salieran otros 4 en su lugar significa que de aquella nación saldrán otros 4 poderes, gobiernos, aunque no tan fuertes como el primero. Y al final de su reinado, cuando la maldad llegue al colmo, se alzará un gobernante altivo y entendido en secretos. Su poder se hará más grande, pero no con fuerza propia. Causará grandes desastres y prosperará, y destruirá a los poderosos y al pueblo de Dios. Con sus artimañas engañará a muchos y se enaltecerá en su corazón. Destruirá sin aviso a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Aquí tenemos una descripción bíblica del anticristo, que va a ser confirmada después en otros capítulos, no solo del profeta Daniel, sino de otros profetas y también en el Nuevo Testamento por otros escritores, especialmente en Apocalipsis de la mano de Juan. Aquí vemos algo muy interesante, y es que el anticristo va a salir de una de las 4 partes de las que en las que se dividió el imperio de Alejandro. Así que nos lleva a Oriente Medio, Oriente Próximo, Oriente Medio. En tanto que sabemos que el imperio de Alejandro, que partió desde Grecia, desde Macedonia, fue moviéndose hacia el oriente hasta llegar a la India. Y ese territorio después se partió. Ese territorio se dividió entre los 4 generales que habían trabajado con él para esa conquista. ¿Por qué? Porque Alejandro murió muy joven y sin descendencia. Apenas tenía 33 años cuando murió. Ahora, esos 4 nuevos imperios o esos 4 grandes gobiernos que son herederos del imperio griego nos proveen el lugar exacto en términos geográficos de dónde procedería el anticristo. ¿Cómo lo sabemos? Solo hay que descifrar esta escritura, que dice que iba a crecer en estas direcciones. Iba a crecer hacia el oriente, hacia Israel y hacia el sur. Si tomáramos un tiempo para poder investigar esto, llegaremos a un punto que consideramos clave en el alzamiento del anticristo. No sabemos si en su origen natal, pero sí en su punto de influencia política sobre la humanidad. Merece la pena que continuemos con el tema. Nos vemos en el siguiente vídeo.